Vamos a seguir territorializando el deporte dominicano. Tremendo. Estamos esperando al equipo técnico que vamos a, sí, cuando nos avisen, vamos a iniciar el recorder para que quede todo grabado. A los que están allí detrás, por favor, si son tan amables, vengan a sus asientos. Vamos a iniciar este quinto panel, cuando nos indiquen aquí el equipo técnico. Luego de esta gran emoción que vivimos, ¿verdad? Bien, estamos listos. Buenas tardes para todos y todas. Buen provecho. Espero que hayan disfrutado del almuerzo muy rico y también de la socialización que provoca este tipo de encuentros entre amigos y otras personas que también se conocen en estos ambientes. Se estrechan lazos de amistad, de compañerismo, de cooperación, y ese es el deseo nuestro, ¿no? Así es que estamos acá listos en este seminario internacional, en este segundo día ya por la tarde, y vamos a iniciar este quinto panel sobre ordenamiento territorial y movilidad urbana en el Gran Santo Domingo. Para moderar este panel tenemos a un joven talento conocedor de este tema que estoy seguro llevará de la mano las riendas de este encuentro y será muy fructífero como todos los anteriores. Quiero que reciban con este aplauso al director ejecutivo de Santo Domingo 2050, el señor Edgar García. Bienvenido. Por razones patrióticas creo que valió la pena que aplazáramos este tiempo que hemos tenido, así que muchas gracias. Conmigo tengo el honor de, en este panel de orden territorial y movilidad urbana en el Gran Santo Domingo, de que nos acompañen, por favor. Invitamos al escenario a los señores Omar Rancier y Eric Dorrejo y a la señora Sina del Rosario. Un aplauso para ellos, por favor. Bien, muchísimas gracias. Con el primer tema, un tema que nos ocupa en nuestro deber cotidiano de servidor público, tendremos con nosotros al señor Omar Rancier, quien nos hablará a todos de Santo Domingo 2050, el ordenamiento territorial en la avenida Circunvalación de Santo Domingo, una mirada metropolitana. Omar Rancier fue profesor de teoría de la arquitectura, historia de la arquitectura moderna, historia de la arquitectura dominicana y diseño arquitectónico en la Universidad Central del Este, en UNIBE y en la Universidad Pedro Enrique Ureña hasta la actualidad. Es especialista en gestión urbana y en gestión de riesgo por la Universidad INTEC. Tiene un máster en desarrollo urbano y territorial sostenible en la I-Global y Universidad de Salamanca. También es ensayista crítico invitado al libro Arquitectos Latinoamericanos del siglo XXI y coautor del libro Banco Central, 60 años de arquitectura y arte. También don Omar Rancier es tercer premio en arquitectura en la Bienal de Artes Visuales de Santo Domingo, mención de honor en la Bienal de Arquitectura de Santo Domingo y mención de honor también en la segunda Bienal de Arquitectura del Caribe de Santiago de Cuba. También ha sido mención de honor en la categoría de proyectos de diseño de la Bienal de Arquitectura de Santo Domingo y en la categoría de teoría y crítica en la misma Bienal. También es medalla Armando Maestre otorgado por el gobierno de Cuba a través de la UNAIC y Premio Internacional Henry Klump del Colegio de Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Ha sido jurado de la Bienal Internacional de Arquitectura de Quito, de la Bienal de Arquitectura del Caribe y de Puerto Rico, y también es presidente del Grupo Nueva Arquitectura y miembro fundador de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana. Con nosotros, Omar Rancier. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo estoy sudado porque somaticé la carrera de Marilei. La idea que le voy a presentar no es presentarle el proyecto Santo Domingo 2050, sino la oportunidad que representa
ese proyecto para el desarrollo de nuestra ciudad. 526 años cumplió la ciudad de Santo Domingo el lunes. Sí, es una señora ya bastante vieja, muy linda, posada en las aguas del Caribe, pero con muchos problemas. Justamente el lunes en la UNFU hicimos este evento con la participación de Cristóbal y Gustavo Valdés y de Marino Tejada como conferencistas, y en los paneles estaba Sina, Indira de Jesús, Pedro Hernández de la Liga, Marco Varina, Julián Roa y de Marchena, que trabajó el tema del tránsito. Ahí se plantearon cosas muy similares a las que estamos discutiendo hoy. Entre ellas, la necesidad de que la academia y el Estado cumplan una serie de acuerdos para trabajar el desarrollo territorial. La primera reflexión que quiero hacerles sobre la metropolización. La ciudad de Santo Domingo ha crecido muchísimo en estos últimos años, a un ritmo tan acelerado que en algún momento en los últimos años tuvimos un crecimiento de 9 kilómetros cuadrados por año, es decir, 9 veces la ciudad colonial por año. Con una población de casi 4 millones de habitantes, el Gran Santo Domingo es un territorio desagregado en el Distrito Nacional y ahora 9 municipios, con unos servicios básicos comunes y una administración descentralizada que es muy difícil controlar como unidad física. En ese sentido, queremos también plantear nuestras ideas sobre el plan metropolitano, que lo entendemos como un instrumento político técnico-normativo que orienta y regula la gestión del territorio y el desarrollo urbano sostenible en áreas metropolitanas conformadas por jurisdicciones municipales cuyas circunscripciones son parte de una continuidad física, que es lo que pasa justamente en la ciudad de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo. La ciudad ha crecido. Desde 1961, después del ajusticiamiento de Trujillo, Santo Domingo es una ciudad abierta. Se quitaron las restricciones de movilidad y tenemos la ciudad que ha crecido hasta el punto que hoy la estamos sufriendo. La ciudad, más que una ciudad, es una metrópoli. Y eso lo podemos ver en todo el país. Ese es unos trabajos que hizo la Fundación Arcoíris sobre la urbanización y la densidad de población en el país entre el 75 y el 2018. Dramáticamente vemos cómo la urbanización ha ocupado el territorio. ¿Cómo ha crecido Santo Domingo? Si vemos cómo ha crecido, cómo se ha desparramado la ciudad desde el 1900 hasta el 2011, vemos el problema que nosotros tenemos. Y ha seguido creciendo, y ahora lo que tenemos es una ciudad que va desde San Cristóbal a Boca Chica. Ese es el problema que tenemos que enfrentar nosotros. Y la ciudad ha tenido planes, muchos planes. Desde 1939, Bernardo Giner de los Ríos fue contratado por Trujillo para hacer el plan director de la ciudad de Santo Domingo. Bernardo Giner de los Ríos había sido ministro de Obras Públicas del gobierno republicano español. En el 1955-56, el profesor Vargas Mera y el profesor Soló plantean el plan Trujillo, Vargas Mera Soló, que como resultado tuvo bueno que Vargas Mera tuvo que irse de la ciudad, del país realmente, porque había propuesto áreas verdes y terrenos que eran propiedad de María Martínez. Tuvo que salir. Pero sin embargo ese plan trazó en sentido general las pautas para las grandes avenidas que desarrollaría después Joaquín Balaguer. Tenemos el diagnóstico urbano de Paco Borrell y una serie incansable de planes, ¿no? El plan director para la ciudad de Santo Domingo del 94,
Santo Domingo 2002, ideas urbanas, hasta llegar al PO Capital, que ya no es de toda la ciudad, sino del distrito. Pero hemos tenido planes, lo que no lo hemos implementado. Y tenemos además el tema de la atomización del territorio, ¿no? Un problema que lo planteó el profesor Yunein y que nosotros lo vivimos continuamente, ¿no? Tenemos los municipios, el distrito, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Boca Chica, Guerra, Los Alcarrizos y Pedro Brán. Y como éramos pocos y parió la abuela, ahora tenemos también el municipio de La Caleta y el municipio de La Victoria. Completan 10 municipios en el territorio, atomizado totalmente. El Plan Santo Domingo 2050 es una oportunidad. Se define como un corredor industrial para el desarrollo sostenible que propone 7 zonas de producción industrial, de recreación y de vivienda que se desarrollan a lo largo de la circunvalación de Santo Domingo y plantean además un monorriel y lo que ellos llaman, o nosotros llamamos, bicemetro. Toca ahora 9 demarcaciones y además tiene 7 zonas con propuestas diferentes: vivienda, zonas industriales, centros de industria y recreación, centros de investigación, tecnología y un centro acuático. Todo alrededor de la circunvalación. Ahora, ¿cuál es la oportunidad que nosotros vemos del Santo Domingo? La primera que yo veo que puede comenzar a implementarse inclusive sin mucho problema es el tema del límite urbano, que se ha tratado hace mucho tiempo. Desde hace más de 5 años con Pedro Juan del Rosario, el profesor Victoria, hemos estado trabajando los límites, se hizo hasta una resolución ministerial para ese tema, pero ahora tenemos el instrumento de delimitación del suelo urbano, pero tenemos la necesidad de ponerle un límite a la zona urbana con respecto a la zona rural. Y Santo Domingo ha tenido límites desde 1956, pero se han ido violando y cambiando constantemente. Y ahora tenemos la posibilidad de este límite, que sería la avenida de circunvalación. Podríamos inclusive poder controlar, si se hace el proyecto Santo Domingo 2050, lo que pase aquí va a generar un proceso de ocupación de todas estas tierras. Tener el límite y la posibilidad de que eso se enmarque dentro de una visión de plan metropolitano de Santo Domingo podría darnos la posibilidad de ir controlando el asunto. Además, con la circunvalación nosotros podemos mejorar muchísimo el acceso de la ciudad de Santo Domingo. Nosotros tenemos los 3 accesos principales y desde la circunvalación nosotros podemos desarrollar nuevos accesos de la ciudad, a la ciudad, tratando de quitarle presión a ese flujo de vehículos que entra a la ciudad. La reflexión nueva tiene que ver con los planes, ¿no? Y la idea de que la gran oportunidad de Santo Domingo 2000 es que sea, digamos, el patrocinador, el proyecto que aloje la posibilidad de formular un plan metropolitano. Y se han hecho ejercicios de planes metropolitanos. Este es un ejercicio que se hizo con Pedro Ortiz en un taller que realizamos con el MEPID y la UNFU en 1917, donde se produjeron varias propuestas metropolitanas. Y la idea es que nosotros podamos tomar el tema de Santo Domingo 2000 y proponer un plan metropolitano, un plan
que puede ser considerado dentro de los planes especiales que establece la Ley de Ordenamiento Territorial. Yo creo que además que uno de los grandes desafíos del viceministerio es asumir ya sin demora los grandes planos que tienen competencia para que el viceministerio lo desarrolle. Hablamos del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, de los planes regionales y de los planes metropolitanos. Esos son los grandes desafíos que tiene el viceministerio por delante, que creemos que debe comenzarse. En ese sentido, nuestra propuesta es que Santo Domingo 2050 debe reformularse, además, como una estrategia de desarrollo de la provincia de Santo Domingo como un plan metropolitano, que debe construirse argumentos que sustenten la propuesta, que debe lograrse un compromiso de los diferentes municipios para implementar el proyecto y el plan metropolitano. Uno de los problemas que normalmente vemos y diagnosticamos es que no hay un real compromiso de las autoridades municipales para implementar planes, normas y reglamentos. Y finalmente, creemos que con esas posibilidades hay que asegurar el financiamiento efectivo de la propuesta de Santo Domingo 2050 con el plan municipal para lograr eventualmente un mejor Santo Domingo. Gracias. Muchas gracias, Omar Rancier. Me permito en este espacio agradecerle todos los aportes que al Fideicomiso Público Santo Domingo 2050 usted ha hecho, y desde el principio, desde que nos llegamos a MEPID, inmediatamente Omar Rancier ha estado siempre colaborando, siempre aportando con nosotros, así que quisiera darle otro aplauso. Muchísimas gracias. En lo adelante tendremos entonces la presentación del gran amigo Eric Dorrejo, quien es arquitecto egresado de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, con especialista en Administración de la Construcción por parte de INTEC y con estudios avanzados de doctorado por parte de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene más de 20 años de experiencia proveyendo asistencia técnica en materia de movilidad urbana, ordenamiento territorial, planificación del desarrollo tanto al gobierno nacional como ayuntamientos, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y entidades de cooperación internacional. En la actualidad, el arquitecto Dorrejo es director de políticas de desarrollo de la zona fronteriza del Ministerio de Economía, desde donde se coordina la implementación de la estrategia Mi Frontera RD, y estará con nosotros hablando de los nudos y estrategias de salida al sistema de movilidad urbana del Gran Santo Domingo. Adelante, Eric Dorrejo, muchas gracias. Sí. Gracias Edgar, gracias por la introducción. Agradecer a Domingo por la invitación al evento y estar aquí entre dos figuras de alto renombre. A Sina no le gusta que le digan eso. Pero mi profesor aquí de algunos años allá en la universidad, siempre lo distingo, mi profesor. Y él comenzó joven a dar clases, eso fue lo que pasó. ¿No es verdad? Y mi siempre querida viceministra aquí, Sina. Nada, en esta tarde simplemente quise traer algunas láminas sobre el tema de movilidad urbana en el Gran Santo Domingo. Yo creo que bastante conocido por todos los que vivimos acá en esta jungla de cemento. Todos nos quisiéramos ir los viernes y no regresar nunca más. Pero lamentablemente aquí trabajamos y aquí vivimos. Y lamentablemente hemos pasado de como el cuento de ahí viene el lobo llegó. Y lamentablemente nuestra ciudad está en emergencia y está en un caos, que es lo que quizá en algunas láminas refrescar cuál es la situación, y al final presentar unas cuantas propuestas de cosas que han sido discutidas en numerosos foros, numerosos encuentros, y que todavía no se ha tomado el problema de manera responsable para poder dar solución a lo que sucede en nuestro
en nuestra ciudad y el Gran Santo Domingo, porque nos vamos a concentrar en este Gran Santo Domingo que el arquitecto Rancière me dio una excelente introducción para que ya todos sepamos de qué nos estamos refiriendo. Y este Gran Santo Domingo es un caos y lamentablemente se encuentra en estado de emergencia. Cuando nosotros vamos por la ciudad, nos encontramos con un escenario similar al que muestra este pequeño video de cómo están las calles. Esa es la 27 de febrero. Muchos a veces no sabemos cuál es el principio y el final de los entaponamientos en que nos vemos en cada momento, pero sin embargo perdemos horas de nuestra vida en estos entaponamientos. El tema cada vez se está poniendo peor. La contaminación es un elemento que sigue incrementándose. El PM2.5, que son las micropartículas que expelen los vehículos, es el principal contaminante de CO2 actualmente en el Gran Santo Domingo, por estudios que han sido realizados. Al mismo tiempo hay una pérdida de la competitividad, porque no solamente la pérdida de hora hombre que se genera y se produce una vez estamos en nuestros vehículos esperando por avanzar, sino que por un lado las empresas tienden a salir, no solamente en nuestro país, en numerosos países, de estos caos para ubicarse en otros lugares. Y en la medida que nosotros sigamos haciéndonos de la vista gorda y no enfrentando el tema de la movilidad, el Gran Santo Domingo seguirá siendo un espacio de caos y las inversiones no vendrán aquí, sino que irán a otros lados, buscando tranquilidad, buscando eficiencia, buscando competitividad. Entonces, lo que nos encontramos con portadas como esta, que quizás pudiera ser la portada de ayer o de la semana pasada o de hace unos semanas, pero esto es una portada, bueno, ya ustedes ven, Leonel era presidente cuando eso se dice ahí. Sin embargo, se presenta lo mismo que se está presentando hoy. El titular no completa lo que todos nos estamos imaginando, ¿no es verdad? Sin embargo, lo que señala es que las lluvias muestran fragilidad urbana, paralizan todo, inundan las calles y avenidas, inutilizan los servicios esenciales. Lo mismo. Es decir, tenemos 20, 25, 30, 40 años con los medios de comunicación, con voces como las que estamos aquí y otros más, diciendo, ahí viene el lobo llegó. Y esta es la situación que nos vemos actualmente hoy. ¿Y qué pasa? Qué pena que la corta la presentación, parece que está un poco más grande que la imagen, pero algunas de las cosas que la población, como muy bien mencionaba el arquitecto Rancière, ha incrementado. En los 60, al final de la dictadura, donde me contaba mi papá en estos días una vez más que cuando él venía de Santiago a la capital, mi abuelo tenía que meterlo escondido atrás, porque para entrar a la capital, usted tenía que tener autorización de entrar a la capital. Estaba restringido el que cada quien debía vivir donde nació. No que todo el que naciera donde quiera podía venir a la capital. Claro, cosas de la dictadura, pero sin embargo era una ciudad controlada de 500,000 habitantes. Hoy tenemos, según el censo 2022, 3.8 millones en lo que es el Gran Santo Domingo, con un incremento intercensal de entre 2010 y 2022 de un 1.11%. Pero si se fijan, entre el censo 2002-2010 el incremento fue de un 1.22%. ¿Qué significa eso? Que cada vez somos menos, cada vez las familias son más pequeñas y cada vez va a haber un crecimiento de la población mucho menor, reflejado por lo que dice acá. Sin embargo, cuando vemos eso en cuanto al parque vehicular es todo lo contrario. El parque vehicular aumentó en el 2023 un 6.3%. Un incremento que cuando vemos los datos de la evolución del parque vehicular, estos son datos de la Dirección General de Impuestos Internos, señala como en el 2008 habían 2.4 millones de unidades y hoy hay 5.8 millones de unidades. Sabemos que una gran cantidad de eso son las motocicletas, pero cuando hacemos un zoom por el territorio, si se fijan en los colores verdes más acentuados, están
los lugares donde hay más vehículos. Y evidentemente el 46% del total de unidades vehiculares de todo el país se encuentra en el Gran Santo Domingo. Un casi 30% en el Distrito Nacional y un 16% en la provincia de Santo Domingo. Sabemos que muchos se registran acá y están en otros lugares, pero lo preocupante no es eso. Lo preocupante es que según datos del propio Ayuntamiento del Distrito Nacional, y son unos datos quizás un poquito viejos, quizás eso ha aumentado, todos los días entra 1 millón de personas al Distrito Nacional. Entonces, no es solamente la cantidad de vehículos o personas que se transportan y se movilizan a diario por el Gran Santo Domingo, sino es la cantidad de movimientos que por una mala planificación se están dando por acá. Porque para tú ir de una región a otra, obligatoriamente tienes que venir y cruzar por el Gran Santo Domingo. Obligatoriamente. Y pudiendo haber tomado la decisión de que los peajes obligaran a la gente a utilizar la circunvalación, todo lo contrario, los peajes se alejan cada vez más para que la gente siga entrando a la ciudad. Y eso es un problema de falta de planificación, en el sentido de que las infraestructuras viales deben servir para descontaminar. Y en la medida que tenemos elevados y túneles, donde viene el espejismo de que voy a andar más rápido, es todo lo contrario. No voy a andar más rápido, sino que voy a montarme un elevado en el túnel. Me voy a montar en un elevado en un tapón, o en el túnel en un tapón. Y esos son temas que lamentablemente por la falta de planificación hoy estamos viendo las consecuencias. Cuando vemos ese porcentaje, ese número de unidades vehiculares, solo vehículos, hay 1.1 millones de vehículos en todo el país. Y el 63% está en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, lo que implica que no es, algunos decían, no, aquí no hay muchos vehículos. Sí, aquí hay muchos vehículos y van a haber más. Estos son datos del 2023 y con las ferias que ya han habido, acabamos de tener una de Anadive en la feria ganadera, son más unidades, muchas de esas unidades que se están reciclando incluso y que no van acorde a lo que dice la ley 6317 de que tienen que eliminarse de circulación. Entonces tenemos este contraste. La población crece a un 1.1% y el parque vehicular crece a un 6.3%. Con esa realidad, lamentablemente, y ojalá hubiera sido buenas noticias, por lo menos tenemos lo de Marilady, ¿no, verdad? Pero esto no son buenas noticias. Lo que nos espera, si las cosas siguen así, es cada vez peor. Y no es que lo vamos a sufrir en el futuro, yo creo que lo estamos sufriendo ya, lo que sucede en términos de la movilidad urbana. Y no es algo de nuestro país. Esto es una portada del Time que menciona el caso del crecimiento de la ciudad y las megaciudades, refiriéndose específicamente al caso de México. Y quizás podríamos decir, bueno, es una revista reciente, pero esto es una revista del año 93, es decir, hace 30 años. Yo creo que hay algunos de los que están aquí quizás no habían nacido. Mira, aquí hay uno que no ha nacido. Mira, 2, 3, 4. No voy a seguir preguntando. Alba dice que no había nacido tampoco. La idea es que esto es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país y en nuestra ciudad específicamente? Bueno, que nuestra ciudad creció, la población creció, el parque vehicular creció, pero las calles son las mismas que para una ciudad que ha crecido. Usted puede ver que son más grandes las avenidas y quizás puede ver que hay algunos lugares donde se han hecho ampliaciones de vía, pero las avenidas y las vías son una infraestructura que te conecta un punto A a un punto B, pero sin embargo todos, sin excepción, utilizamos las vías secundarias y terciarias para llegar al punto, porque la vía troncal está llena completamente y esas vías secundarias y terciarias están ocupadas. Y no solo están ocupadas, sino que muchas de ellas son de doble vía y muchas de ellas, a pesar de ser de doble vía y tener 2 carriles, también tienen estacionamiento de un lado y otro, como el que nos pasó cuando veníamos acá, que tuvimos que esperar que alguien optara por mover su carro para que nosotros pudiéramos cruzar. Eso es lo que pasa con nuestra ciudad.
si no hay la posibilidad, y es lo que vemos, de que esas vías puedan ser ampliadas, entonces hay que tomar decisiones, porque vamos a seguir teniendo la misma ciudad. Y de cara a las nuevas ciudades, debería de planificarse en función de esta realidad. Y una realidad que otros países han colocado ciudades satélites con todos los servicios fuera, de manera que ahí pueda generarse un ecosistema y un hábitat, y los recorridos hacia el centro del distrito tengan que ser los mínimos. Y eso no se ha hecho en Latinoamérica como en Argentina, sino también en ciudades asiáticas como en Malasia. Otro elemento es la concentración de los empleos en el Distrito Nacional. Aunque no lo querramos, mucha gente viene al Distrito Nacional a buscar el moro, como dicen. Y ese gran problema hace que, esto me imagino que fue una foto que se tomó en horas de la tarde y es todo el mundo saliendo, y hace unos añitos de eso, porque cuando eso se estaba reparando el puente Juan Pablo Duarte, pero cuando viene en la mañana entonces todo lo contrario. Y vecinos que viven en Santo Domingo Este dicen que para llegar a tiempo a la ciudad tienen que salir a las 5 de la mañana. Y quienes viven en Los Alcarrizos, quienes viven en la autopista Duarte, para llegar también al colegio de sus hijos tienen que también salir a las 5 de la mañana. Pérdida de productividad, pérdida de competitividad, la concentración de los empleos en el Distrito Nacional debe ser algo que puede revertirse con uno de sus mayores empleadores, que es el sector gubernamental, perfectamente, y luego con otro tipo de satélites que se podrían generar en otros lugares. Y le pongo un ejemplo, la banca. La banca ha dejado de diseñar lugares y sucursales grandes e inmensas para generar sucursales más pequeñitas que están en los centros comerciales, donde a veces son máquinas las que nos atienden, pero para diversificar esa oferta, no para que todo el mundo tenga que venir a hacer los mismos servicios acá. Y yo que tengo la oportunidad de trabajar ahora en la zona fronteriza me dicen, es que para yo sacar el certificado de algo, tengo que ir a la capital. No puede ser ni por internet, eso no puede ser. Y después de la pandemia, yo creo que nos ha enseñado a que no siempre tenemos que ir físicamente a un lugar, sino que nosotros podemos hacer las transacciones de manera virtual. Y otro de los grandes problemas es que los mismos horarios son para todas las actividades. La escuela, el trabajo, el banco, todo a las 8. Entonces, ¿qué pasa si todo es a las 8? Que todo el mundo tiene que, con el cuchillo en la boca, salir entre 6 y 7. Los que viven más lejos a las 5, pero todo a las 8. Debe haber una propuesta de reglamentación de horarios donde se pueda diversificar la posibilidad de que los mismos horarios laborales, y volvemos al gobierno como mayor empleador, no solamente el tema del teletrabajo que se está utilizando en muchísimos lugares del mundo, sino la posibilidad de que hayan tandas distintas y de que esto se pueda articular ahora con un excelente servicio que se está proporcionando a la población de autobuses para los que van a las escuelas, y esto se pueda complementar y cambiar los horarios para las actividades. Finalmente, quizás 3 propuestas de cómo sacar al Gran Santo Domingo de la emergencia, y no es nada más que cuestiones que deberían estar haciéndose desde hace mucho tiempo. Y lo primero es implementar la Ley 6317. Se aprobó en el 2017, estamos en el 2024 y todavía muchos de sus reglamentos no están aprobados. Todavía al día de hoy el artículo 14 de la Ley 6317, que señala que debe existir una articulación con los ayuntamientos, no se da en modo general. Se puede dar con los más grandes, con el distrito, con Santiago, pero no se da con todos los ayuntamientos y no se da en un protocolo operativo que sea unificado, sino a demanda. Y cuando se hace a demanda y a según, entonces las soluciones son a demanda y a según. Y otra cosa es que el artículo 76 señala lo del registro de las motocicletas. Aquí se intentó hacer un plan para registrar las motocicletas y no funcionó. Pero ¿qué dice la ley? La ley dice que el plan para registro de motocicletas públicas, que creo que son los primeros por lo que hay que comenzar, es desde los ayuntamientos que hay que hacerlo. Son los ayuntamientos los que tienen que tener ese registro, y es lo que nos va a poder a nosotros ayudar en la seguridad ciudadana también. Y
en administraciones anteriores se han presentado también propuestas de cómo generar esto, pero hace falta la implementación. Creo que es lo mismo que decía el arquitecto Rancière de los planes. El plan está ahí, pero no se implementa el mismo. En segundo lugar, es fortalecer la gestión. Y cuando hablo de fortalecer la gestión, es fortalecer la gestión del Intran. Es decir, el Intran, según la ley, es el órgano rector de la movilidad. No puede ser que hayan otras instituciones que tengan más poder que el Intran en materia de movilidad y movilidad urbana, porque entonces estamos generando una competencia que no va a contribuir en que sea eficiente la forma en cómo se abordan los problemas y las responsabilidades. Y lamentablemente el Intran ha visto debilitadas sus capacidades, y las capacidades tienen que ser fortalecidas, no solamente para eso, sino para poder gestionar el tránsito. No es posible que en una calle usted se encuentre una patana, un carro, un triciclo, un burro, una bicicleta, todos al mismo tiempo y a las mismas horas, pudiendo eso gestionarse y delimitar, como ya hay empresas que lo tienen delimitado, de que hay ciertos transportes que se manejan en ciertas horas. La gestión del recurso humano, la gestión de quienes fiscalizan, es impresionante cómo la DGCET ha perdido autoridad y cómo a la DGCET, y se ven los videos en cada rato, la gente no le hace caso o simplemente, no, ¿qué es lo que o se ponen a pelear con el DGCET, pudiendo ser y teniendo que ser una autoridad para esto. Ese fortalecimiento de la gestión es sumamente importante. Y finalmente, la idea de completar el sistema integrado de transporte. La presente administración ha avanzado en una propuesta de infraestructura sumamente importante, con la implementación de ciertos corredores ferroviarios y de el continuar ampliando lo que es la oferta de autobuses. Sin embargo, el sistema integrado de transporte que se planteó en la ley, que se discutió en el 2017, y el espíritu que se discutió en el 2017, es que este sistema de integrado de transporte tenía que estar conectado con otras cosas. Tenía que estar conectado con modos que hoy existen. Tenía que estar integrado en su modo tarifario para que yo pueda montarme en el metro, pero pueda cambiar de sistema sin necesidad de comprar otro ticket, y que pueda hacer esa combinación entre una y otra. Pero completar el sistema significa vincular el transporte a lo que es el uso de suelo. Y lamentablemente las administraciones locales y el Intran andan cada uno por su lado en esa materia. No hay un vínculo en cuanto a uso de suelo y a transporte, lo cual es necesario para que muchas de estas infraestructuras entonces puedan decirle al gobierno local, o el gobierno local pueda decirle al Intran, no, ahí no se puede ese tipo de uso, aquí hay que cambiar el uso para fortalecer, o en este tengo que incrementar la densidad, porque ahí es que voy a tener la capacidad de colocar mi infraestructura vial. Y ese sistema integrado permitirá entonces que la población lo siga utilizando, porque hay mucha gente utilizando el sistema de transporte colectivo. Y hay mucha gente más que lo pudiera utilizar, pero en la medida en que el servicio es deficitario, entonces yo doy un paso atrás y vuelvo a mi carro, y soy parte de ese 6.6% de vehículos que está incrementado. Termino con esta imagen, porque esta imagen es de unos añitos atrás. Esa es la Lincoln, donde se estaba construyendo Ágora en ese momento. Todo el mundo lo conoce, Ágora Mall, ya Ágora está construido. Y en ese momento todos decíamos, ahí viene el lobo, miren los tapones, cuidado. El incremento de las unidades vehiculares para los que viven ahí, para los que transitan por ahí. Hay gente que no quiere ir a Ágora simplemente por la tortura que es acercarse a ese entaponamiento. Está triplicado a lo que estamos viendo en esa imagen. Si no hacemos nada, esto será cada vez peor. Y entonces al final habrá que dejarle la llave, ¿no verdad?, al último que aguante más en esto. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric. De inmediato tendremos con nosotros a la arquitecta Sina del Rosario, quien es una profesional con más de 30 años de experiencia con
25 de los cuales en la administración pública de la República Dominicana, alternando entre gobierno nacional y local, en áreas de gestión, coordinación y fortalecimiento institucional, cooperación internacional, planificación urbana, territorial y estratégica. Recibió su grado en arquitecta en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña en 1988 y grado de maestría en arquitectura de la Universidad McGill en Canadá. Es colegiada del CODIA y fue reconocida como Orgullo UNFU en el año 2018. Desde mayo de 2024 funge como secretaria técnica del Ayuntamiento del Distrito Nacional y es responsable de la coordinación de los trabajos del Consejo Económico Social Municipal y sus mesas técnicas, la formulación del Plan Municipal de Desarrollo y seguimiento a procesos interinstitucionales. También fue asesora externa en asuntos municipales para la Alcaldía del Distrito Nacional entre septiembre del 2020 y diciembre de 2023 para proyectos del Centro Histórico. También participó en la plataforma Osama y el Interceptor 04, la cuenca del río Yaque del Norte, la sistematización de propuestas normativas para el proyecto Ciudad Juan Bosch. Trabajó con anterioridad en el Ayuntamiento del Distrito Nacional como directora de Planificación y Desarrollo Institucional del Plan Director y del Plan Estratégico. Con nosotros, Sina del Rosario, para hablarnos de los avances y desafíos en la planificación del Distrito Nacional. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, un placer estar aquí de nuevo en el Ayuntamiento y como servidora pública para esta ciudad de Santo Domingo. Como dijo Mar, la ciudad estuvo de cumpleaños esta semana. Y la alcaldesa Mejía ayer, en sus palabras de la apertura del seminario, habló brevemente sobre algunos avances en la planificación del Distrito Nacional. Hoy vamos a dar una mirada más amplia sobre avances y desafíos. El Distrito Nacional, a diferencia de algunos otros municipios, ha tenido la suerte de tener un dilatado proceso de planificación o de planeamiento urbano. Esto ha dejado su impronta y ha facilitado los procesos de gestión local. Amparado en la Ley 6232, el ADN ha tenido oficina o dirección de planeamiento urbano por muchas décadas y se han sucedido equipos técnicos muy robustos. Aquí tenemos colegas que han trabajado en el pasado, que han colaborado y asesorado al ayuntamiento en diversas gestiones. También se han sucedido diversos planes, como dijo el arquitecto Rancière, y casi ninguno fue sancionado en el ayuntamiento. Algunos se hicieron desde el gobierno nacional, otros desde el gobierno local, y algunos fueron aprobados como con mal tiempo, al cierre de una gestión, por ejemplo. El día antes de salir el alcalde, le aprobaban un plan y una normativa. Entonces, hay unos temas que no son como técnicos, sino políticos, que también, digamos que le juegan en contra a estos procesos. Tras el redimensionamiento del Distrito Nacional en el año 2001, el distrito pasó a tener 92 kilómetros cuadrados y se maneja con un nombre, a partir de las famosas circunscripciones electorales, se organiza y se identifica cómo avanzan los procesos incluso de planificación. La Ley 17607 puso fin a algunos conflictos competenciales que había entre los órganos del ayuntamiento y facilitó la planificación urbana. Desde el 2010 tenemos una nueva constitución. Nosotros apostamos a una sociedad de derechos que están garantizados. A veces se nos olvidan, pero son importantes, vitales, yo diría. Y al cierre del año 2016, el ayuntamiento tenía normativas urbanas para el 46% del territorio. No tenía ningún plan global para la ciudad, pero había empezado a trabajar la conceptualización de un plan de ordenamiento. Había una dualidad de instrumentos normativos, unos aprobados mediante resoluciones y otros por ordenanzas. La gestión del 2016-2020 priorizó la tecnificación de la tramitación en el planeamiento urbano, hizo importantes aportes y sobre todo formuló el plan de ordenamiento territorial. En febrero del 2019 fue aprobado el plan de ordenamiento mediante una ordenanza 09-2019. Tiene una perspectiva a 10 años, se publicó un documento técnico que se le llamó POT Capital 2030, muy bueno, muy robusto, y que fue formulado con el acompañamiento del órgano rector, el MEPIT, que además validó el proceso metodológico. El POT es un instrumento normativo marco que define una visión de ciudad, un modelo de ciudad que debe ser compacta, sostenible, equitativa, resiliente, viable, vivible y emprendedora. Y ahí una palabra que Eric ha resaltado, como que y Omar también, que va a dar trabajo.
Tiene 6 lineamientos de desarrollo, tiene objetivos estratégicos, identifica planes, programas y proyectos urbanos estructurantes que, si todos se ejecutan, deben responder a ese modelo de ciudad que se aspira. Tiene una clasificación y una calificación del suelo, establece los tratamientos urbanísticos que se deben aplicar para hacer procesos de proyectos urbanos o de renovación urbana, crea un consejo consultivo de planeamiento urbano e incluye unos indicadores de desempeño. Esto es importante porque uno de los temas que debe pasar con el POT es que se haga su evaluación periódica. El POT debe ser un documento vivo que tiene que identificar unos instrumentos complementarios de planificación urbana. Necesita unos planes parciales y unos planes especiales. Apenas se está trabajando uno para la ciudad colonial, pero también necesita las normativas urbanas y así lo deja ver, en especial sobre la principal competencia, que es la competencia constitucional para los gobiernos locales y la que más conflictos genera, que es el uso de suelo. Al iniciar la primera gestión en el año 2020, la alcaldesa se encontró con un 46% del territorio con unas normativas, sin embargo, vio la necesidad de empezar por homologar. Y lo primero que se hizo fue, se aprobó el Plan Estratégico Distrito Nacional 2030, con una resolución, la 40 del 2020, y empezó la continuidad del proceso normativo. Una primera ordenanza lo que hizo fue ajustar y homologar una resolución vieja, que es la que regula casi toda la circunscripción número 1. Y posteriormente se promulgó una ordenanza que está definiendo como el modelo de aceras que debe implementarse en el Distrito Nacional. Posteriormente, en los años 2023 y 2024, se aprobaron 4 ordenanzas complementarias. Ahora, el Distrito Nacional tiene casi el 76% del territorio ya con normativas vigentes y casi todo ese 76% aprobado mediante ordenanzas. Solo hay un 5% en revisión que tiene una resolución vieja. Esto es importante y el 71%, o sea, pensar, uno de los temas que tenemos muchos gobiernos locales es que históricamente aprobamos resoluciones y esa diferencia sobre el instrumento que debía usarse para aprobar las normativas, muy sutil, pero pudiera ser materia de temas en los tribunales. Por eso es tan importante que podamos homologar las normativas y aprobarlas mediante ordenanzas. Este ha sido un esfuerzo conjunto de la Alcaldía del Distrito Nacional y el Consejo de Regidores. Ha habido una amplia participación ciudadana para cada uno de estos procesos, muchos conflictivos, muchos agotadores. Se han hecho mesas de trabajo, reuniones con grupos de interés. Mis 2 colegas a la derecha han participado en muchos de ellos y han tenido que intervenir en más de una ocasión. Ha habido sesiones de las comisiones de planeamiento urbano del Consejo de Regidores e innumerables vistas públicas para llegar ahí. Las nuevas normativas incorporaron 2 criterios que son poco utilizados, pero que son claves. La arquitecta Claudia Erasme ayer hablaba de la edificabilidad, que es lo que en inglés tiene sus siglas FAO, y eso es, como ella decía ayer, esa es la base de la planificación de Nueva York y para definir cómo crece un edificio o de qué tamaño es, y el porcentaje de ocupación de cada edificio o su impronta, su huella. Ambos parámetros ya se incluían en normativas viejas, las del Polígono Central del 98, las del Ciudad Colonial del 2011 y las de Gasco y Villas Agrícolas del 2013. Sin embargo, ni los profesionales ni los técnicos se sienten cómodos haciendo los cálculos que esto supone o conocen cómo se hace, y eso es un tema de formación. En una visión evolucionada, las últimas normativas aprobadas procuran y propugnan una mejor calidad del espacio público. Han incluido cesión de suelo para ampliar el espacio público de aceras y reservar espacio para siembra del arbolado, cosa que brilla por su ausencia en parte de nuestra ciudad, como vimos en las muchísimas de las fotos que Eric presentó. La mayoría de la ciudadanía no siente directamente la importancia de las normativas urbanas. Sin embargo, puede recibir los beneficios e impactos derivados. Al articular la calidad de los proyectos urbanos, los arquitectónicos, la calidad del espacio público y la oferta y disponibilidad de bienes y servicios derivados, como decía Eric, por la desconcentración de servicios, de espacios de empleo y demás. Como expresó la alcaldesa Mejía ayer, desde el ADN se procura humanizar la planificación para lograr el desarrollo de proyectos equilibrados, inclusivos y respetuosos del medio ambiente.
Metodológicamente se está apostando a lo que se llama gobernanza participativa. La alcaldía tiene varios espacios. El primero es la alcaldía llega a ti. Se celebra casi una vez al mes. La alcaldía y su cuerpo de directores se trasladan a sectores definidos de la ciudad para escuchar a los vecinos, sus juntas que los organizan, sus problemáticas y darles respuestas oportunas. Luego están anualmente las asambleas de consulta del presupuesto participativo municipal que se conducen en todo el territorio y que deben generar la identificación de los proyectos que piden las comunidades y que se incluyen en el presupuesto del siguiente año. Luego está el Consejo Económico Social Municipal. Existe en el Ayuntamiento del Distrito mediante resolución desde el año 2020 y actualmente estamos en el proceso de su actualización, de su conformación. Ya inició con una resolución ahora en julio del 2024 y debe derivar no solo su conformación, sino también acompañar el proceso de formulación del Plan Municipal de Desarrollo, que debe vincular el plan estratégico, el plan de ordenamiento territorial y el plan de gobierno de la alcaldesa. Entonces ya también hay una carta dirigida al viceministerio para hacer el acompañamiento puntual en esto. Retos y desafíos de la planificación en el Distrito Nacional. Bueno, a pesar de todos los avances o de todas las, dificultades, el ayuntamiento sigue con grandes retos para poder avanzar en la planificación. Hay que seguir mejorando los indicadores de gestión interna, pero también de los servicios prestados, y el planeamiento urbano es uno de ellos. Hay que reconfigurar el Consejo Consultivo de Planeamiento Urbano, se está en proceso. Se quiere incluir ahora profesionales, antes estuvieron como de una nueva generación, pero digamos que todos muy bien formados y que apoyen de manera honorífica los procesos de análisis y ponderación de proyectos urbanos. Hay que concluir los instrumentos normativos. Falta el 24% del territorio todavía por normativas. Hay que formular el Plan Municipal de Desarrollo con el Consejo y hay que aprobarlo. Hay que rescatar y remozar los espacios públicos. Ha sido, digamos que, el caballo de batalla de la alcaldesa durante los primeros 4 años y quiere seguir en ellos. Y aquí se rescatan varios proyectos estratégicos del POT, entre ellos el litoral costero, Malecón de Santo Domingo. En el cuatrenio pasado se rescató el tramo entre Lincoln y Núñez de Cáceres, tal como está en el POT, y en este se va a avanzar entre Núñez de Cáceres y La Luperón, otro proyecto del POT. Está en formulación en el marco del el programa de revitalización integral de la ciudad colonial de Santo Domingo, el plan especial de la ciudad colonial, la actualización de las normativas y además la generación de un visor web para trabajar y facilitar la consulta ciudadana y especializada. Hay que mejorar la fiscalización en el territorio. Eric mencionó esto. Es un tema que no solamente ocupa al tránsito, pero ocupa casi todos los ámbitos, al tema ambiental, al tema de riesgos, al tema de ocupaciones ilegales y a la edificación. Hay que trabajar en el monitoreo, evaluación y proyectos del Plan Municipal de Desarrollo. Y como desafíos podemos identificar desafíos internos de otros externos. Hay un tema con la capacidad presupuestaria. Los ayuntamientos necesitan transferencias extraordinarias para poder hacer los grandes proyectos de transformación de sus territorios. Con las capacidades presupuestarias propias no es posible. Hay que hacer una inversión permanente en los recursos humanos de los ayuntamientos y hay que actualizar la tecnología con lo que los servidores públicos trabajan. Las computadoras no son eternas, todo tiene un periodo de vigencia, llega a un punto que no funcionan, hay que facilitarle la vida a los técnicos que trabajan con nosotros y hay que darle oportunidades de hacer mejoras. Hay un tema importantísimo de los sistemas de información geográfica que se utilizan como en las ciudades más grandes. El ADN acaba de hacer una inversión en tecnología, en hardware y software, como se diría, para mejorar y seguir ampliando las capacidades de análisis urbano incluso, que son vitales para los tomadores de decisiones, pero también para poder compartir esa información con la academia para que puedan hacerse investigaciones. Hay que generar capacidades alternas. Planeamiento urbano es un espacio de conflictos permanente. Hay que capacitar a la gente en resolución pacífica de conflictos. Ellos tienen que negociar todas las semanas con algún municipio y eso es un arte y se aprende.
Hay que diseñar proyectos urbanos estructurantes. El POT identifica muchos, faltan otros por rescatarse, incluso de alguno de esos planes que el arquitecto Rancière ya citó. Y hay que actualizar el POT, como me decía ayer David, oportunamente antes de esperar que perima, ¿verdad? Porque es a 10 años, aunque vamos en el 24 nos quedan 6. Todavía tenemos mucho por hacer. Luego tenemos unos desafíos que no son internos, pero que hacen sinergia con el ayuntamiento y entiendo que puede impactar a muchos otros. El primero es alinear la planificación local con la metropolitana, lo que hablaba el arquitecto Rancière. El Distrito Nacional no es una isla, es un fragmento de una zona, de un área metropolitana mayor en el cual tenemos estos problemas de conectividad y de movilidad que ya resaltaba Eric, pero hay otros, está el agua potable, está el drenaje, o sea, son múltiples cosas, están los servicios académicos, los servicios gubernamentales, infinidad. Hay que crear capacidades en la academia, hay que mejorar la formación con la que muchos de los profesionales que luego se vinculan al planeamiento urbano adquieren en su formación profesional. Y esto no es solo para arquitectos, ingenieros, agrimensores, no, es que también están los abogados, porque luego hay que dirimir una serie de conflictos. Aquí no hay derecho urbanístico, pero sí hay derecho administrativo. Y es una sutileza que debe generarse, esa capacidad se debe crear en los profesionales antes de salir al mundo profesional. Y luego hay dos oportunidades que yo sueño con ellas. Una es con el Ministerio Público. Hay que fortalecer las capacidades de los fiscales. Son los que mueven la acción pública, son los que están en el tribunal y son los que tienen que hacer negociación de conflicto o conciliación. Y luego, y eso es con el Ministerio Público, y luego con el Poder Judicial, pero al más alto nivel, hay que ampliar la cobertura y la cantidad de los tribunales de paz municipales. En el Distrito Nacional hay solo uno, en Santo Domingo Este hay solo uno, y creo que ambos sirven todos los conflictos urbanos de esta área metropolitana. Están colapsados de trabajo, no dan abasto, los procesos no salen y las sentencias tampoco. Eso es muy importante antes de que sigan llevando procesos al Tribunal Superior Administrativo o al Tribunal Constitucional. Y hay igual que sensibilizar y capacitar a estos jueces. Los jueces de paz, ese es el nivel más bajito de administración de justicia. Casi ninguno quiere estar ahí mucho tiempo, quieren que lo eleven de tribunal. Pero trabajar con ellos es clave y quizás es una oportunidad con la Escuela Nacional de la Magistratura. Por último, yo creo que podemos, por lo menos la presentación está a color, no en blanco y negro. Yo creo que podemos seguir trabajando para mejorar la ciudad. Creo que se necesita trabajar en forma interinstitucional. El ayuntamiento solo es incapaz de llevar a cabo esta tarea. Creo que se debe seguir contando con el apoyo de los órganos rectores y en esta materia es el anfitrión, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Así que por un mejor futuro para Santo Domingo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sina, Eric, Omar. Me quedo con la idea de la necesaria integralidad en la ejecución de las políticas públicas territoriales. Agradecemos muchísimo al Viceministerio de Ordenamiento Territorial en la cabeza del viceministro Domingo Matías y continuamos con este Seminario Internacional de Ordenamiento Territorial y Ciudades Sostenibles. Por razones de tiempo tendremos que limitar la sesión de preguntas. Muchísimas gracias a los tremendos expositores y continuamos en esta tarde. Muchísimas gracias. Con esta fotografía, como hemos hecho durante toda la secuencia, despedimos a este último panel ya de este segundo día de este seminario internacional. Posa para esta foto el viceministro Matías, el director Eric, los invitados especiales, el señor Omar Rancière, Sina del Rosario, y el moderador de este panel, Edgar García, quien es el director ejecutivo de Santo Domingo 2050, con este conversatorio tan ameno y tan desafiante como han sido todos. Muchísimas gracias. Vamos ahora a prepararnos para la próxima conferencia y última. Luego tendremos una sección de conclusiones, algunas consideraciones a tomar y así entonces estaremos haciendo el closing del día de hoy. Este invitado, ustedes ya le conocen, quiero participarle, simplemente parte de su hoja de vida muy extensa.
hemos hecho una síntesis de la misma para compartir con ustedes. Y quiero compartirle de inmediato algunos datos. Es sociólogo, graduado con mención de honor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ingeniero agrónomo, maestrías en gestión pública local en la Universidad de Carlos III de Madrid y planificación territorial y gestión ambiental en la Universidad de Barcelona. Municipalista con compromiso y vocación, que ha participado en la formulación de un conjunto de leyes que tocan directamente la cuestión municipal y territorial, como la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo y la Ley 4108 de Función Pública, la Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la Ley de Movilidad de Tránsito y Transporte. Es catedrático de maestrías en varias universidades del país y profesor de Sociología Urbana, Planificación Estratégica y Metodología de la Investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Autor de diversos artículos y ensayos de opinión y de varias ediciones del libro Estado de la Descentralización Municipal en la República Dominicana, para citar simplemente algunos de los títulos que ha publicado. Bien, quiero que reciban ahora con esta conferencia, cito para ustedes el título de la misma: Ciudades expandidas, ordenamiento territorial y gobernabilidad democrática en República Dominicana. Recibimos al viceministro de nuestro Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional. Bienvenido, viceministro. Muy buenas tardes. Un poco pesada la hora para dar una conferencia y decirle que hemos hablado mucho del presente, de la expansión urbana, del presente, la ciudad en su dinámica económica, social, política. No obstante, en esta conferencia que tiene un componente académico también, yo quisiera conversar con ustedes en relación a razones históricas que han conducido a lo que son las ciudades expandidas. La revolución industrial de la ciudad feudal a la ciudad capitalista. Más de 700 años de sistema feudal, siglo V al siglo XVII, fueron suficientes para el surgimiento de la ciudad moderna, aunque para el desarrollo de la ciudad moderna expandida transcurrieron más de 750 años después del desmonte gradual del feudalismo. El despegue de la ciudad moderna, la de la revolución industrial, es el resultado de la expansión del capital, del surgimiento del capitalismo como sistema que transformó el modelo feudal, cuya ciudad era la expansión de los ritmos económicos que no podían por sí solos sostener la ruralidad y el campo. La dinámica económica y social, estamos ubicados en aquellos siglos, la dinámica económica y social de las pequeñas ciudades feudales estaba en dependencia de la venta de los excedentes de madera, lana y cuero que comercializaban los campesinos libres y los señores feudales a cambio de maquinarias agrícolas. La geografía económica en el feudalismo estuvo marcada por un modelo de explotación bidireccional entre el campo y la ciudad. Por un lado, los mercaderes de la ciudad explotaban a los campesinos libres y obtenían ganancias de los señores feudales
mediante precios usureros de productos que no podían producirse en el campo. El amurallamiento de la ciudad medieval, además del control político y la protección de los enemigos. Nosotros tuvimos ciudad amurallada también. Ahora, la presión constante de la ciudad como asentamiento de mercado, según la misma teoría weberiana de Max Weber, rompió gradualmente el control político que ejercían los señores feudales. Y la ciudad del poder económico de los mercaderes y los artesanos. Ahora, la ciudad concentró gran parte de las ganancias obtenidas por el clero y los nobles en el campo. La nueva geografía económica impulsada por los mercaderes y comerciantes que utilizaban diversas rutas de circulación de la mercancía a nivel de Asia y Europa, el desarrollo tecnológico, nuevos patrones de consumo en el campo y la ciudad, pero altamente predominante de oferta de corte urbano. Ahora, en la revolución industrial, la responsable de este nuevo paradigma y del surgimiento de la ciudad moderna, la ciudad capitalista. Londres, para el año 1750, disponía de una población de 700,000 habitantes. No obstante, para el año 1901 ya registraba en su centro urbano una población de 4.5 millones. Lo que quiero resaltar con esto es que el fenómeno de la expansión urbana no es un fenómeno de ahora, es un fenómeno que viene arrastrándose de la revolución industrial como responsable de la expansión y del nacimiento de nuevas ciudades. Este fenómeno de la expansión territorial y urbana también se manifestó en otras ciudades. Este fenómeno, como es el caso de Inglaterra con Liverpool, que pasó de 82,000 habitantes a 376,000, o Manchester, que pasó de 75,000 a 300,000, y así sucesivamente, la explosión demográfica fue cambiando la geografía urbana, la composición social de los asentamientos urbanos. Varias revoluciones dentro de la revolución industrial también surgieron. Se dinamizan estas revoluciones como la revolución agraria, la revolución demográfica con menos mortalidad y más aumento de la fecundidad, la revolución del transporte con el ferrocarril y los barcos de vapor, la revolución de las ciencias y las tecnologías. Aquí hemos hablado mucho de tecnología. La revolución no generó revoluciones tecnológicas en siglos pasados. Las tecnológicas con el uso de diferentes maquinarias, la geografía física es trascendida hacia nueva forma de estudio moderno de la geografía política. Entonces, el paisaje urbano y rural cambia sustancialmente porque el nuevo modelo económico capitalista construye una nueva geografía. La geografía urbana de la ciudad industrial o la ciudad moderna como imán que atrajo a los campesinos convertidos en obreros, presionó
para que el uso de suelo y una distribución para que se considerara la construcción de las viviendas en función del valor del cambio más que en función del valor de uso. Con una nueva forma de organización de la ciudad con alto nivel de estratificación social y residencial. Y esto así porque la vivienda se localizó según la clase social a lo que pertenezca el residente. Y hoy, si miramos el Distrito Nacional, hay una estratificación social en las 3 circunscripciones. No tengo que decirle quiénes viven en la 1, ni quiénes viven en la 2, ni quiénes viven en la 3, para saber que ahí se colocan clases sociales diferentes y con acceso a bienestar diferente. Por su lado, entre el 1852 a 1870, la ciudad de París se convirtió en un referente continental, el modelo de reforma de Haussmann, que le llaman los teóricos la haussmannización, impuesto por Napoleón III, impactó a toda Europa y la haussmannización fue extendiéndose a las diferentes ciudades europeas. El cambio de uso de suelo cambia la ciudad y cambia el tipo de propiedad de la vivienda. Aquí hubo un panel sobre la vivienda y se habló de la cuestión del cambio de uso por según la vocación que tienen los suelos. Entonces, Haussmann recorrió gran parte de Europa. El plan de Haussmann densificó con uniformidad los edificios, eliminó calles antiguas, expropió propiedades forzosamente, derribó casas y las reemplazó con anchas avenidas y abrió espacio para el ferrocarril e iluminó las calles con lámparas de gas. Engel cuestionó el espíritu de Haussmann diciendo que se pasó por toda Europa. Ahora, ¿qué pasa con la ciudad latinoamericana? La ciudad latinoamericana desplazó la ciudad rural. No solamente la ciudad de República Dominicana desplazó la ruralidad, también la ciudad latinoamericana. La tercera parte del siglo XX y las 2 primeras décadas del siglo XX son periodos de una gran expansión urbana en América Latina. La transición demográfica ha tenido un alto peso en el cambio de sociedades rurales hacia sociedades urbanas. Esa transición es impulsada por los nuevos patrones de consumo, la postindustrialización y sus impactos en el rápido desarrollo del sector servicio, la revolución reproductiva expresada en la disminución de la tasa de mortalidad, en mayor longevidad, la revolución informacional y el desarrollo de sociedad en red con amplias oportunidades en las centralidades urbanas. Un incentivo fuerte para poblar ciudades de oportunidades para el capital, ampliar rápidamente la base de generación de plusvalía. El crecimiento urbano es el crecimiento del modelo económico del capital. Es la expansión del capital. Y cuando Claudia decía ayer, impresionante dato, 1.2 del suelo en que camina la gente genera un PIB de tal naturaleza, es porque es la expansión de la base material, el capital. Ahora, la ciudad industrial es la cuna del nacimiento del capitalismo y la sociedad postindustrial de hoy
es la expansión de la acumulación del capital. Sao Paulo y Ciudad México son las dos ciudades más grandes de América y se encuentran entre las 5 más pobladas del mundo. Para final del siglo XIX, específicamente, oigan este dato, para 1980, Brasil registraba una población de 14 millones de habitantes. Sin embargo, 130 años después, registra un total de 213 millones. Y solo Sao Paulo, para el 2020 tenía una población de 22 millones de habitantes. Mientras que para el año 1990 México contaba con una población de 13 millones. Hoy la ciudad México registra 22 millones de los 126 millones que cuenta el país. Quiere decir que el 17.5% de su población está concentrado en la capital. En América Latina, el tamaño poblacional de sus principales ciudades es directamente relacionada con su población general. Mientras más población nacional, sus capitales se han transformado en metrópolis. Además de las megaciudades de Brasil, México, Buenos Aires, hay otros países con alta población de ciudades metropolitanas, como son los casos de Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Bogotá y Lima, que tienen registro estimado de más de 10 millones de habitantes, la misma población que tiene toda República Dominicana. En muchos casos están concentrados en una ciudad. El despoblamiento rural no está en discusión, es real. Las grandes ciudades, con grande fuerza, en las ciudades intermedias, que hacia el 2050 son las ciudades que van a crecer más, y están las proyecciones de que es así, y hoy estamos viendo cómo asentamientos como San Cristóbal y los que están en periferia de grandes ciudades están creciendo. Un tema de economía de escala y que no necesariamente tendríamos que explicar aquí por razones de tiempo. Nosotros tenemos que en el año 2021, según las estadísticas del Banco Mundial, el 81% de la región es urbana. Y en el estudio sobre urbanización que realizó el Banco Mundial para MEPI, este país de Centroamérica y el Caribe, sin incluir a Puerto Rico, es el que más crecimiento urbano ha tenido, que es República Dominicana. Y ya lo hemos dicho, en 1960 nosotros teníamos una población de 30% a nivel rural y ya hoy tenemos en el mismo registro del estudio del Banco Mundial 83.21. Ayer dábamos el dato con el presidente de la República que decíamos República Dominicana es rural. Ahora el país con más población urbana es Uruguay. En el 2021 el 95.60% de Uruguay. Y ustedes saben cuándo empezó Uruguay, la cultura de ordenamiento territorial en Uruguay. Aproximadamente en el 1910. Y nosotros tenemos unos años poco hablando de este tema. Y eso tiene un impacto en esa sociedad. Puerto Rico le sigue a Uruguay y las demás ciudades de Sudamérica son las que más crecimiento tienen. Entonces, la geografía urbana del siglo XXI es la restante de 2/3 de parte del siglo XXI, la geografía urbana como ciencia. Incluso en este seminario, si ustedes se dan cuenta, hemos tenido la concepción que el tema territorial, así como el territorio es complejo, las disciplinas científicas van a ser complejas.
para manejar la política de ordenamiento territorial. La arquitectura, la geografía, la economía, la antropología, la sociología, la ciencia política, la comunicación, hay que mercadear, es el derecho, si dirá Horacio que lo estamos sacando, el derecho, y el derecho administrativo municipal y el derecho administrativo urbano. Es decir, para hacer ordenamiento territorial tenemos que tener esa visión integral del territorio y de la ciencia. Tenemos un pensamiento social y urbano que debe apuntar hacia qué en el siglo XXI. Ciudades expandidas que sostengan las relaciones, los lazos de solidaridad y los intercambios personales y culturales frecuentes entre hombres y mujeres de los asentamientos formales e informales, que aporte a la ruptura de la segregación residencial que asienta en el imaginario social la idea de nosotros y los otros, o yo y aquellos. Y vivimos en el edificio de 14 niveles y no nos sabemos los nombres de los vecinos. Y los niños y las niñas saben más los nombres de los niños y las niñas porque juegan no en el espacio público. El espacio público del niño y las niñas en los edificios es el parqueo del edificio. Por el modelo de construcción de la ciudad y todo el tema de la permisología, cómo se va dando. El circuito de capital, el capital toma forma de informal, de formal e informal, son indetenibles. El capital va a seguir creciendo. Ahora tenemos que regular el crecimiento del capital. Hay que ordenar la expansión, los flujos del capital. Y planteando la visión que ya Henry Lefebvre planteó en el siglo pasado con relación al derecho de la ciudad. Tenemos todo derecho a la ciudad, lo mismo derecho. No tenemos lo mismo derecho. Tenemos que tener todo igualdad de oportunidades en la ciudad. Sí, eso no significa que todos somos iguales, pero la igualdad de oportunidades para los espacios públicos, para la recreación, para la diversión, pero la circunscripción, uno tiene 200 y tantos espacios públicos, y la circunscripción 3 tiene 40 y tantos espacios públicos. ¿Dónde están los pobres? ¿En la 1 o en la 3? Los más pobres, en la 3. ¿Y dónde hay más población? Entonces, ¿dónde hay más hacinamiento? Entonces, el derecho a la ciudad, tenemos que ir hacia la conquista del derecho a la ciudad. Hay que ordenar esa expansión urbana. La regulación de la expansión urbana bajo enfoque de ese derecho a la ciudad hay que plantearlo y hay que replantearlo. El disfrute de los espacios públicos. El derecho de la persona con alguna discapacidad a la ciudad, con equipamientos urbanos y comunitarios de calidad. Los espacios públicos abiertos. Aquí, República Dominicana, le ponen verja a los parques, a la plaza, y lo cierran a las 8 de la noche para que la gente no lo utilice, con un candado. Y vamos a un proceso de privatización de lo público, porque lo público entonces es la plaza, es el mall. Esto nos lleva a seguir repensando la ciudad. Esta ciudad en red que tenemos que tener abre espacio
para alinear pensamiento objetivo con el tema de los movimientos sociales urbanos capaces de defender las ciudades. Yo creo, para ir finalizando, que aunque en el siglo XXI hay un proceso acelerado de urbano-ruralización, el campo seguirá entregando productos primarios. La agropecuaria seguirá reconvirtiéndose por presión de la globalización de la economía y la competitividad sistémica. Las ciudades son mercados de consumidores de la competitividad sistémica. Los flujos de mercancía, de energía, más una economía carbonizada, han cambiado el metabolismo de la ciudad. Y el cambio climático es un debate que tiene que masificarse porque todavía es un debate de nosotros, la élite. Tiene que penetrar frontalmente a la academia, tiene que penetrar a la sociedad. El cambio climático es el efecto más brutal al metabolismo sostenible, un metabolismo dislocado que afecta las arterias de la movilidad urbana, el corazón, el centro de la ciudad, sus pies y brazos de nuevas centralidades urbanas que pierden sostenibilidad ambiental. El consumo responsable, la sociología del consumo, la movilidad sostenible, las ciudades verdes y la economía circular son factores para un metabolismo urbano sano y forjador de mayores esperanzas para la vida de todos los hombres y las mujeres del planeta. Muchísimas gracias. Bien, hemos visto la presentación del viceministro Domingo Matías en esta ya cierre oficial de este seminario internacional desde el día de ayer aquí en el Hotel Sheraton. Muchísimas gracias, viceministro, por hacer esta presentación, dándole ya esa conclusión oficial a este seminario. Quisiéramos ahora, para seguir aprovechando el tiempo al máximo, el tiempo es implacable, ¿no? Va como en una pendiente enjabonada y hay que aprovecharlo. Queremos entonces de inmediato recibir estas consideraciones ahora por nuestros invitados. Quiero que pasen entonces aquí al escenario con esta presentación de conclusiones de estos temas que hemos tratado a Teresa Moreno y a Franklin Santos, encargada del Departamento de Ciudades y Municipios y monitoreo y seguimiento de nuestro viceministerio. Un aplauso para ellos, bienvenidos en estas conclusiones oficiales de estos temas tan diversos que hemos compartido con ustedes, con nuestros invitados, tanto nacionales como internacionales. Buenas tardes. Uno se siente como si uno estuviera en los premios Casandra o en los Oscars. Sabemos que están cansados y nos parece que Erika esta mañana hizo un resumen magistral del primer día y por lo tanto no entendemos que hay que sacar muchas conclusiones de este día porque Erika la presentó todas. Quizás solo rescatar aquello de que la planificación urbana tiene que ser humana, porque solo siendo humana podemos contar con una planificación que de verdad impacte la calidad de vida de la gente y que el ordenamiento territorial
sigue siendo un reto. Nos sentimos enaltecidos de su presencia y permanencia y el interés que han prestado en que podamos compartir con ustedes todos los avances que se han alcanzado en materia de planificación en el ordenamiento territorial, tanto en el contexto nacional como internacional. En este evento hemos contado con 5 conferencias magistrales y 5 paneles temáticos. Y en el día de hoy, que voy a iniciar resumiéndole, tuvimos una tercera conferencia sobre territorios inteligentes y sostenibles, innovando para un futuro mejor. El expositor fue el señor Marco Toya Chavarría, director del Centro Internacional de Política Económica de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica. Nos habló sobre territorios inteligentes sostenibles, destacando la importancia para el futuro, para el desarrollo futuro y cómo se utilizan las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la eficiencia operativa de los servicios urbanos y la competitividad, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad ambiental. Este enfoque implica innovaciones, no solo tecnológicas, sino también sociales, y se alinea con los principios de la economía circular, que busca preservar el capital natural, optimizar el uso de recursos y reducir las externalidades negativas. Tuvimos un tercer panel en un segundo momento que se realizó y fue conducido por el señor Luis Ramón Valdés, cuyos expositores fueron Rosana Acuña, Sebastián García y Bernardo Matías. La señora Acuña, catedrática e investigadora de la Universidad de Costa Rica, nos abordó cómo la delimitación adecuada de los territorios refleja las realidades de cada área y un mejor enfoque para la aplicación de políticas, la clasificación morfológica y la delimitación político-administrativa. Sebastián García nos expuso el proceso histórico que ha tenido Colombia en materia de ordenamiento territorial, los avances en movilidad sostenible, desarrollo de infraestructura, así como tomar en cuenta el tema de financiamiento como un elemento fundamental. El señor Bernardo Matías, por su parte, nos habló de la cultura en el ordenamiento territorial y nos coloca un importante desafío. ¿Por qué entender y ver el mundo a través de las distintas variables económicas y las políticas se diseñan en torno al crecimiento económico de las ciudades? Diseñar un tejido urbano debe implicar el no desarticular los tejidos sociales para que estos sean revalorizados y con sentido de identidad. La cuarta conferencia, dictada por el profesor Rafael Emilio Yunén, sobre desafíos de las ciudades dominicanas en el siglo XXI, nos enumera varios desafíos que van en el orden: impedir la fragmentación del territorio dentro de las unidades político-administrativas, crear un banco de datos e informaciones de la realidad territorial y sociodemográfica del municipio, formular políticas encaminadas a disminuir la concentración y fomentar ciudades intermedias, disminuir las desigualdades socioterritoriales dentro de las ciudades y mejoramiento de ofertas de empleo y servicios a zonas urbanas, poner atención a los fenómenos de conurbación, fragmentación y expansión urbana, frenar y controlar las pérdidas significativas de tierras agrícolas. Moca fue un ejemplo de esto. Las políticas urbanas deben contemplar situaciones propias de algunas ciudades o sectores pobremente urbanizados. Nos habló de un gran desafío, la dicotomía urbana-rural, diciendo: la planificación y el ordenamiento territorial han propiciado la definición de políticas, planes y proyectos para los espacios y predominantemente urbanos. No existe una acabada comprensión de la ruralidad dominicana. La necesidad de desarrollar sinergias rural-urbanas son importantes. Los centros pequeños y medianos de un municipio son los nodos de aglomeración más importantes y tienen que ser fortalecidos en su infraestructura y capacidad de servicios. El desarrollo territorial no es urbano por un lado ni rural por el otro, sino urbano-rural, por lo que no resulta la de una simple sumatoria de proyectos aislados, sino de la integralidad de proyectos
y con visión escalar en múltiples escalas. La estrategia de un soporte de la escala regional como soporte de la transformación productiva urbana, rural, mínima. En el panel cuarto, David Arbona, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Virginia Pastor, del Foro Ciudadano, y Miguel Alejandro Morel, director de Planificación del MIBE, abordaron el tema de la vivienda social y lo abordaron planteando desafíos como reducir el déficit habitacional, la importancia de la conexión y las reflexiones. Y si hemos de quedarnos con una parte de ese panel, pues también lo que decía Virginia, de involucrar verdaderamente a la comunidad, de no llevarle a la comunidad aquello de solamente recetas, de no irle a decir, mire este proyecto, ¿qué le parece? Ah, me lo llevo y se lo traigo ya terminado y le digo, esto es, porque eso rompe el tejido social. Entonces es hora de hacer una planificación territorial que sea verdaderamente participativa y no meramente consultiva. En el siguiente panel que condujo Edgar García, que tenía que ver con el tema de Santo Domingo 2050 y el tema de movilidad urbana, yo creo que el arquitecto Ranciel nos hizo un paseo por cómo la ciudad ha ido creciendo y sigue creciendo. Santo Domingo es una metrópolis, pero no la estamos abordando como tal. Y como no la estamos abordando como tal, pasa ese caos que mencionaba Eric y esa necesidad de normativas claras y de fortalecimiento de la academia y de los ayuntamientos al que se refería Sina. Cada vez que nos quejemos en un tapón en la calle, pensemos que la planificación y que el abordar esta ciudad, que como decía Omar, va desde San Cristóbal hasta Boca Chica, es una razón por la cual estamos en ese tapón. Y yo creo que Santo Domingo 2050 puede ser una oportunidad. Y esa circunvalación podría convertirse en algo que sirva de mayores vías de acceso, como decía Omar en ese panel, para que así podamos empezar a desahogar. Finalmente, la conferencia del viceministro, que yo me imagino que tienen bastante fresca, nos mostró desde la revolución industrial hasta la actualidad y cómo el capital va determinando cada día más dónde vivimos, cómo usamos el espacio y cómo hay una estratificación de las diferentes circunscripciones de nuestra ciudad en base a clases sociales. Entonces, yo creo que la conclusión esencial de este seminario es que el ordenamiento territorial no es una receta, pero es parte del tratamiento para resolver los problemas y que es un reto y que ese reto es de MEPI, es del BioTDR, pero es también de cada uno de los presentes, porque solos no podemos. Es un problema que debe tocar y que debe interesar a toda la ciudadanía, no importa la institución para la cual trabaje. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, estamos agradeciendo a Teresa Moreno y a Franklin Santos por estas conclusiones de este resumen de todo el día de hoy. Conforme a lo establecido en el programa, solo nos resta de manera oficial tener esta clausura de este seminario internacional aquí en el Hotel Sheraton. Para lo propio, queremos invitar una vez más al viceministro Domingo Matías. Se incorpora el director Luis Ramón Valdés, también la directora Mercedes Feliciano y Horacio Medrano, también director, para que pasen por acá y con esta también fotografía y esta despedida oficial del viceministro y su equipo de directores, también haremos lo propio, agradecerles a todos ustedes. Así es que le paso al viceministro con esta clausura oficial. Yo hago un llamado a que Manuel Roble, coordinador de despacho del ministro, se haga presente, se integre, y también a Alba Marina, como parte del público, que venga y esté presente en esta clausura de este seminario internacional sobre ordenamiento territorial y ciudades sostenibles. Hemos quedado muy satisfechos con la respuesta que ustedes han dado
en términos de participar. Yo les soy sincero a ustedes. Yo particularmente no esperaba que iba a haber tantas personas, que yo soy franco. Incluso pensé en la mañana que había mucha gente, era porque el presidente venía. Y vinieron personas que eran los invitados especiales para la mañana, o los invitados al acto de apertura, porque todos somos especiales. Y cuando la actividad terminó, yo dije, bueno, se van a quedar los 125, 150 personas que nosotros habíamos registrado. Pero aquí hay mucha gente de ustedes que hizo trampa. Se aparecieron, se aparecieron aquí, se quedaron. ¿Y qué le íbamos a hacer si estaban aquí? Ya estaban aquí. Es una muestra de interés. Pero en la mañana de hoy, ustedes saben que los segundos días baja la asistencia. Pero hoy tuvimos 80 personas por encima de los esperados de los 150 personas. No personas nuevas, no. De los que vinieron ayer, los 150 y los 80. Eso nos trajo situaciones presupuestarias, como ustedes sabrán. Pero ya el buen palo está dado. Y qué bueno que fue así. Hemos coordinado con alcaldes de que vamos a ir a esos territorios a reproducir debate y discusiones. Ya hablamos con el alcalde de Moca, con San Francisco. Junior está aquí todavía. A Junior de Los Santos para hacer debates y discusiones, y con otros gobiernos locales. Agradezco a todo el cuerpo directivo y quisiera que a nombre del público venga Alba Marina y tome, ven Alba, un turno a nombre de todos ustedes y de su institución. Que yo de forma muy atrevida le dije al viceministro que desde el público, con el micrófono, yo simplemente quería hacer un agradecimiento, pero el viceministro, como todos en grande, me ha parado aquí en la tarima y en el podio. Pero nada, simplemente eran unas palabras muy cortas de agradecimiento. Para los que no me conocen, Alba Russo, de la Asociación de Hoteles y Turismo. Sin duda para nuestro sector el ordenamiento territorial es vital. Hemos sido uno de los sectores que por más de 20 años hemos proclamado ordenamiento territorial, una ley de ordenamiento territorial. El día de hoy la ley es una realidad y tenemos un ministerio y un viceministerio de ordenamiento territorial trabajando día tras día en la construcción rápidamente de todos los retos que nos dejó esta ley de ordenamiento territorial. Y nosotros nos hemos abocado a ese llamado y a participar en todos los espacios de concertación y consenso, tal cual como llama la ley. Definitivamente este encuentro era sumamente necesario para entender muchos de los aspectos que inclusive todavía con la ley quedan un poco confusos y que nos toca en el devenir, pues, arreglarlos y reglamentar, entenderla, entender el propósito y la visión también del legislador y más aún de los que van a aplicar esta ley de ordenamiento. Y la verdad es que todos los expositores, como yo digo, dieron en la diana, tanto del propósito y la visión de organización y de crecimiento como país, y conceptos tan importantes que no se nos deben olvidar. Y yo, no fuera yo, si yo no metiera en la colada, la importancia también de pensar cómo regulamos y limitamos los desarrollos, como por ejemplo el tema de los alquileres turísticos que se van desarrollando de forma irregular, y eso es un tema que no necesariamente quedó totalmente ampliado, pero es un tema de discusión importante para que nosotros podamos seguir llevando. Muchísimas gracias de verdad. Para mí fueron 2 días sin desperdicios y esto es un paso para seguir trabajando. Entonces, como usted también me puso a hablar por todo el público, yo creo que es el sentir
de todo el público, que la verdad que el día de hoy y el día de ayer también han sido jornadas sin desperdicios y de mucho fruto y valor. Gracias. Pero señores, miren, ustedes están aquí, pero mucha gente en el viceministerio trabajó. A toda mi gente, con todo el cariño, le agradezco a todo ese personal del viceministerio que lo estuvo contratando ustedes, que tuvo ese equipo de comunicación. Yo creo que debemos darle un aplauso al equipo de comunicación que desde antes de este proceso, ayer las redes explotaron con todos los mensajes en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, etc. WhatsApp también estuvo caliente. Todos ustedes mandando WhatsApp a sus enlaces. Agradecer a esa delegación de Costa Rica que se queda acá hasta el viernes. Se retiran el viernes, mañana van para Santiago. Y Claudia se queda aquí, mañana va a estar en un encuentro con los ministerios a través de la mesa interministerial que hemos creado junto con Fedomo, de manera que a Claudia, a Marco, a Rosana, que nos han acompañado en estos días. Agradecer a todos los ministerios, a los directores, la oficina regional nuestra que está aquí presente también, a la sociedad civil. Yo creo que el agradecimiento va para largo. El Banco Interamericano de Desarrollo, los consultores, los otros se marcharon, vinieron solamente al Cementerio, a la Junta de Andalucía, gran financista de esta actividad, y es posible que me queden gente para agradecer. Agradecer al ministro Pavel Isa Contreras, nuestro ministro, que no lo voy a decir, pero es una joya de ministro, siempre apoyando la territorialización. Y a ese que está ahí es cómplice también, Manuel Robles, que también debemos agradecer lo que hace también por la necesidad de que el despacho y los viceministerios se articulen. No le voy a decir nada de los tres directores, todos estuvieron como panelistas, estuvieron también como moderadores, los moderadores y moderadoras que están aquí presentes, que ayudaron muchísimo a este gran evento. En la próxima, aunque no le pusimos el número, va a ser el segundo seminario internacional sobre ordenamiento territorial y ciudades sostenibles. Muchísimas gracias a todos y a todas.